¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más a este programa o a este podcast de pensamientos y diálogos, en donde, como constantemente digo, que mi propósito es no traer soluciones, sino pensamientos para que usted entre en un diálogo con Dios y Dios le dé la respuesta a sus necesidades, a sus problemas, a su guianza, a sus propósitos, a lo que a usted le corresponde vivir en esta época, porque realmente esa es nuestra necesidad, una comunicación personal y una revelación de Dios, de su palabra, para nosotros, para cada uno. Usted y yo somos diferentes. Entonces, lo que Dios me habla a mí, hay cosas que a usted le pueden ser reveladas, ser aumentadas, ser para dirección, así como yo también escucho a otras personas que me ayudan, otras digo, ok, lo voy a considerar, etcétera, etcétera. Pero gracias por estar aquí. Cada vez veo más, o al menos yo desde que entré al podcast y un poco a las redes sociales y sin estar tan involucrado realmente en las redes sociales, veo que hay más personas compartiendo la época de la pandemia, el virus del COVID famoso que sigue dando lata, que ya cambió, que ya hay uno nuevo, que la vacuna de la vacuna, del booster por el booster, el otro booster, etcétera, y seguimos viendo toda una situación social y política en el mundo, diferente en cada país, como lo hemos hablado, pero definitivamente hay una ventaja, nos introdujo, al menos a mí, yo nunca había estado en este medio, nos ha llevado a un tipo de comunicación que creo que se está dando, y la comunicación personal sigue siendo muy importante, como le voy a comentar. Estuvimos en California hace unos días y el contacto personal con unos pastores en los que Craig y Carlette, mi yerno, nuestra hija, algunas veces asisten, y ella quería que yo viera lo que ellos han edificado y lo que están haciendo. Y fue muy interesante, y el contacto personal fue clave. O sea que ese contacto personal debemos seguirlo teniendo en la guianza de Dios y seguir oyendo lo que Dios nos ponga. Es que yo le doy gracias por poner atención a uno más de estos programas de Siguiente Página, siguientepagina.com, donde usted puede ver más de nuestro material o de los libros que hemos hecho. Y como algunas líneas aéreas a veces dicen, gracias porque habiendo varias, nos escogió a nosotros. Ese fue un comercial, ¿verdad? Pero Dios me ha estado hablando, Dios nos habló a nosotros en los últimos 10 días, algo muy interesante, y me dio punto para el tema de hoy, para que le he titulado Tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Porque sabemos que hay un tiempo de Dios, hay un tiempo del hombre en esta tierra, y hay un tiempo del hombre con Dios y tiempo del hombre sin Dios. Y leyendo el Salmo 90, el versículo del 1 al 4, dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Los que me conocen ya saben que es algo que Dios me ha hablado muchísimo sobre las generaciones, la importancia de la bendición generacional, como lo vamos a tocar por encima ahorita en un momento. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Declárelo para usted, declárelo sobre las generaciones
que siguen después de usted. Dice, antes, me gusta la forma de la Biblia, la escritura, antes que naciesen los montes. Me gusta porque sabemos que Dios creó, ¿verdad? Los cielos y la tierra, y creó la tierra. Pero aquí el salmista dice, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, desde el tiempo hasta el tiempo, tú eres Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Y sabemos que el tiempo existe en Dios, ¿verdad? La eternidad existe en Dios. Dios es la eternidad, o la eternidad existe en Él. Es una teología interesante para meditar, aunque no nos lleva a algo práctico, pero saber que en Él habita la eternidad. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y vemos que es uno de los propósitos de Dios con el hombre, el darnos su amor para traernos a ser parte con Él en y de su eternidad. Dice algo que continúa, el 3 del 4, le recomiendo todo el Salmo, pero el 3 y el 4 dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de hombres. Esto me llegó fuerte, convertíos, hijos de hombre. ¿Se acuerdan que en el Evangelio de Marcos, Jesús cuando comienza su mensaje, Marcos va más directo, no se centra tanto en genealogías o en la historia de Jesús, sino va directo y él habla y dice, conviértanse. Ese fue lo que Jesucristo habló, ¿verdad? Y aquí dice, convertíos, hijos de hombres. Y nos dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Y como una de las vigilias de la noche. En el Nuevo Testamento nos hace ver que la vida es como niebla, o sea, de repente no está. Y lo estamos viendo y estamos pasando tiempos difíciles, muchos de nosotros, tal vez todos, ¿no? Como de repente se va alguien y ya se fue otro con el Señor y alguien más, ¿verdad? Marcus Lamb, que un hombre de Dios que creó la televisión Daystar hace unos días, se graduó con el Señor y Patricia y yo nos preguntábamos, ¿por qué? Sí, mientras que aún los que hacen el mal, los que están queriendo tomar el dominio, etcétera, parece que prosperan, porque la prosperidad en el mundo tiene poco que ver con la prosperidad eterna. ¿Ok? Y ahí el Señor trae varias palabras sobre este tema, en donde dice, casi resbalo, dice uno de los salmos, por ver la prosperidad del injusto. Bien, pero aquí lo que el Señor nos está ayudando a ver es que dice que la vida es como niebla, o sea, el día de ayer es como 1000 años, ¿verdad? O sea, no es nada. El tiempo del hombre en esta tierra, considerado en el tiempo de Dios, no es nada. Es como niebla. Sin embargo, es muy importante. Y hay un día en que nacemos, vivimos y un día morimos. En el versículo 12 dice algo que nos exhorta a todos, a usted, a mí, a todos nosotros, porque nos está ayudando a ver, habla de la fortaleza del hombre, sea a los 70, a los 80, etc. Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces el Señor nos está invitando aquí a considerar cómo vivimos, porque el tiempo, dice, es como niebla, es como la vigilia de la noche.
Es un tiempo corto y hay que pedirle al Señor sabiduría para vivir el tiempo del hombre dentro del tiempo de Dios. Y Él dice, convertíos, enséñanos. Dios es desde la eternidad a la eternidad. Y sabemos que hay el tiempo del hombre sobre la tierra y el tiempo del hombre sobre la tierra. Hay un tiempo con Dios, hay un tiempo sin Dios. Hay muchos hombres, mujeres que viven sin Dios, unos que han vivido con Dios, otros que están dudando de su fe. Yo quiero decirle que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Si a usted le han venido dudas por todo lo que está viviendo, por lo que está viendo, por teologías que están saliendo, Pedro nos lo habla bien claro, ¿verdad? Que en los últimos tiempos se levantarían falsos profetas, se levantarían muchos engañadores, etcétera. Usted puede leerlo ahí en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, como nos habla de lo que está pasando. Pero Señor, ayúdame a considerar los días de tal modo que traiga sabiduría a mi corazón, porque mientras vivo en esta tierra estoy decidiendo mi eternidad contigo, porque tú me creaste, tú me formaste en el vientre de mi madre con un propósito de que yo tenga la vida eterna contigo. Ahora, es muy interesante cuando meditamos, y el otro día hablábamos precisamente con estos pastores en California, hablábamos con Craig Carlet, hablábamos Patricia y yo también en privado, ella y yo ya en el hotel, y cómo Jesús como hombre fue bebé. Patricia traía varias preguntas sobre de María. ¿Cuál sería la revelación de María en relación a Jesús cuando fue formada en su vientre por obra del Espíritu Santo? Sin haber conocido varón, ella comienza a formar. Imagínense que comienza a sentir al bebé, que comienza a sentir las pataditas, como le llamamos nosotros, ¿verdad? Los movimientos, como fue cuando fue a visitar a su prima a Elizabeth, y dice, Juan el Bautista, que era primo de Jesús, cuando llega María con Elizabeth, el bebé siente en su espíritu la presencia del bebé que estaba siendo formado en María. Es interesantísimo, ¿no? Y muchos dicen que el bebé no tiene vida, que es un producto. Por favor, o sea, ¿desde cuándo? Y eso lo habla la ciencia, según esto, los médicos le llaman producto al bebé, muchos de ellos. Ahorita hay una gran pelea entre que si crees en la ciencia, no crees en la ciencia. Depende de la perspectiva y del origen de donde se toma la ciencia, donde se ve la ciencia, porque la ciencia es lo que Dios le ha dado al hombre para crecer en esta tierra y desarrollar la creación para favor del hombre. Y vemos nosotros aquí que María fue formada como, Jesús fue formado como un bebé, nació como un bebé. Lo más seguro es que de bebé, él era un bebé, él no entendía, él no sabía que era hijo de Dios. ¿En qué momento le fue viniendo la revelación? No lo sabemos. La Biblia nos habla que cuando tenía 12 años, él le estaba dando una clase y los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Los fariseos, se me fue ahorita la palabra. ¿Tran? Ok. Los estudiantes y maestros de la Biblia de aquella época del Antiguo Testamento, él les estaba dando una clase. Tal vez en ese tiempo él ya sabía quién era, pero tenía 12 años. Estaba en la adolescencia y todavía no llegaba a la madurez. Tuvo que pasar un tiempo como hombre para el tiempo de Dios él se manifestara con el propósito que él tenía o que Dios tenía en él como hombre. Y es interesante cómo como hombre
Cristo maduró en la fe. No sabemos en qué momento o en qué tiempo él tuvo a su padre, a José, y nosotros conocemos por la cultura de los judíos, la cultura de aquellos tiempos, que normalmente los hijos eran parte del sistema de trabajo de una familia. Entonces lo más seguro es que José le enseñó carpintería, trabajaba con él, lo enseñó a usar las herramientas, y él terminó siendo carpintero en esta tierra mientras él se desarrollaba en su madurez como hombre y en su madurez como hijo de Dios. Y nosotros también, es una similitud, nacemos como bebés, después va una adolescencia, tenemos nietos ahorita en la adolescencia y tenemos nietos en la niñez, ¿verdad? De 6 años, tenemos de 12, de 16, de 15, de 17. Y hemos visto su progreso, hemos visto su madurez, hemos visto el cambio en su comportamiento, en su plática. Y lo mismo es en nosotros como hombre. Ahora, nosotros sabemos que cuando llegó el día de Jesús, dentro del tiempo de la historia como hombre, llegó el momento en que él se comenzara a predicar el reino de Dios, traer las buenas nuevas, traer las nuevas del Evangelio, manifestarse como hijo de Dios con milagros y señales y prodigios y dar el mensaje de la eternidad, de la cruz, de su resurrección, todo lo que usted puede ver en los evangelios. Y nos habla bien claro de convertirnos, ¿verdad? Para que seamos parte de la eternidad con Él. Cuando usted y yo nos convertimos, somos parte de su familia. No por asistir a una iglesia, no por asistir a una congregación, implica que usted ha nacido del Espíritu o ha nacido en la familia. Normalmente la mayoría asistimos a una congregación porque hubo un momento en que abrimos nuestro corazón, le dijimos: Jesús, yo no entiendo muchas cosas, pero yo reconozco que tú eres Dios, en la forma en que usted lo haya hecho, en la forma en que personal cual haya sido su experiencia, ¿verdad? Aquí está mi corazón, tómalo, cámbialo. Le invitamos a que entrar en nosotros, nos arrepentimos de nuestros pecados. Realmente quiero decirle sinceramente que yo entendí el pecado como hasta unos 2 o 3 meses después de haber aceptado a Cristo en mi corazón. Cuando el Espíritu Santo me comenzó a convencer a cosas en mí que decían: ya no puedes hacer esto, ya no puedes hacer esto otro. Cosas que nosotros cambiamos sin oír predicaciones, sin oír enseñanzas de ese tipo, como el Espíritu Santo que ya moraba en nosotros, nos comenzaba a transformar internamente, a hablar, a tener una convicción de la presencia de Dios, de la pureza de Dios, de su palabra, aunque por supuesto éramos bebés. Yo le podría decir cuántas cosas hice equivocadas en el nombre de Jesús, porque era un bebé, era un adolescente. Sigo creciendo en la madurez, pero vemos que nacemos en el Espíritu, y en el momento en que nacemos en el Espíritu, nacemos como hijos de Dios. Si usted no ha nacido en el Espíritu y no ha invitado a Jesucristo a que realmente Él sea su Señor, sea su Dios, si no ha rendido su corazón a Él, usted no es hijo de Dios, es una criatura de Dios, fue creado por Dios en el vientre de su madre. Pero hasta que en el Espíritu Santo entra a morar en nuestro espíritu, en lo que llamamos nacer en el Espíritu, de acuerdo a Juan 3. Entonces comenzamos a entender y comenzamos a ser sus hijos. Y como hijos es interesante porque como hijos
entramos a Él como nuestro Padre, en un pacto de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Más claro, es tan sencillo el Evangelio, pero a veces tan difícil de aceptar. Pero cuando usted y yo vamos aceptando y continuamos la conversión, o sea, el proceso de bebé a un joven, a un hombre maduro, es el proceso en donde la palabra me va convenciendo y yo cedo mi antigua forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Algunas veces, aunque no entienda, pero yo creo por fe que lo que Él dice es la verdad, es la vida, tomo una decisión y mi hombre interior comienza a cambiar. Y como yo quiero hacer una relación aquí porque dice, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y nos hace ver una relación de Dios y una relación de nosotros como hombres. A Dios en un tiempo de la eternidad, en el Salmo 90, y de generación en generación al hombre como padre, como hijo. Yo fui hijo, ahora soy padre, ahora soy abuelo. Mis hijos son padres. Y en una plática hablábamos con uno de los nietos de cuando ellos sean papás. Van a entender muchas cosas que ahora no entienden. Los que son papás, los que son abuelos, creo que entendemos más. Pero hay algo interesante dentro de esto. Como padre es un pacto de amor. Y el amor debe ser la base de nosotros como padres en esta tierra. El amor a los hijos debe ser incondicional. La forma de tratar con ellos mientras son bebés, mientras son adolescentes, son jóvenes, son hombres maduros, va cambiando. La forma de hacerlo va cambiando. Pero el amor de un padre hacia los hijos debe ser incondicional, aunque algunas veces no estén haciendo lo que uno quisiera que hicieran. Recuerda el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo. La he estado hablando un poco con Charlie, con Carlos Moreno, que es quien me ayuda prácticamente en todo lo técnico, en tantas cosas. Y están ahorita involucrados en un equipo para hacer algo sobre el hijo pródigo. Y el otro día me platicaban, un compañero de él me ha puesto a meditar. Pero usted conoce la historia del hijo pródigo, cómo el hijo pródigo le dice al papá, dame el dinero que me corresponde. El papá le da toda su herencia. El hijo va y se lo gasta en borracheras, en prostitutas, en todo. Echa a perder toda la herencia. ¿Okay? Echa a perder toda la herencia que el padre tiene para él en vida, en esta tierra. Sin embargo, nosotros cuando leemos la historia vemos que cayó tan bajo, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. O sea, Dios es tan insistente en su amor, en que va a estar constantemente volviendo a nosotros, hablándonos, hasta llegar a una conversión total. Nos va ayudando a convertir en ciertas áreas de nuestra vida a una conversión total. Porque dentro de ese pacto de amor hay una fidelidad de Dios que aunque usted y yo seamos infieles, Él siempre sigue siendo fiel. Y nosotros como hombres en el proceso de nuestra historia o de nuestro tiempo en esta tierra, con Dios, sin Dios pues ni hablar, ¿verdad? Yo le podría dar todo lo
¿Qué hice sin Dios? Tontería y media. A mis nietos les he platicado una que otra cosita, no quiero darles todo mi testimonio, hasta tal vez les hable un poco más conforme ellos estén más maduros. Pero cuando conocimos a Cristo y tuvimos una revelación de Él y su gracia nos alcanzó, comenzó una transformación y ahí comenzó lo nuestro. Y en ese proceso Dios sigue trabajando con nosotros, pero en ese proceso usted y yo cometemos errores. Usted y yo nos equivocamos. Usted y yo pecamos. Y pecamos no quiere de nosotros, es que es un borracho, no, es que es un adúltero, no. Simplemente el hablar mal de otro. Jesús no lo habla como pecado. Simplemente el pensar equivocadamente de una mujer. Jesús nos dice, ya adulteraste en tu corazón. Y nos sube la rayita, pero también nos habla de la gracia y de su fidelidad en el pacto de amor, que aunque seamos infieles, Él sigue siendo fiel y nos busca, ¿verdad?, hasta alcanzarnos y nos vamos convirtiendo. Un día di una plática que la gente se quedó asombrada, no la voy a dar ahorita, pero viene en un proverbio. Tal vez la de más adelante, pero les dije, es más difícil irse al infierno que irse al cielo. Se quedaron como asustados, porque a veces somos un tanto religiosos. Les dije, porque el amor de Dios es tan fuerte, tan insistente, su fidelidad. Si murió en la cruz, si Dios dejó su gloria como Dios y se hizo hombre a su imagen, teniendo la imagen de Dios, hizo al hombre a la imagen de Él. Cuando el hombre pecó, entonces Dios tomó la imagen, se hizo hombre, pero Él fue sin pecado para poder pagar por usted y por mí el pecado, porque la paga del pecado es muerte, y Él murió por usted y por mí. Por eso es que Él es mi justicia. Él es quien me da a mí la vida eterna por lo que Él hizo en la cruz, no por lo que usted hace o por lo que yo hago. Lo que hacemos en esta tierra es en relación a una eternidad, es en relación a nuestras generaciones. Y como padres yo quiero seguir hablando en las generaciones. Y en ese pacto de amor yo podría poner 3 cosas que un padre hace: la provisión, la protección y el propósito. Es algo que debe ir. Y vemos nosotros que la provisión de padres como hijos va cambiando, pero nunca deja de ser. Y hay un tipo de provisión completa. Cuando es bebé, el biberón, ¿verdad? Y hay que cambiarle de pañales, y hay que limpiarlo, y hay que cuidarlo, y hay que dedicarle todo el tiempo, ¿verdad? Dios nos dedica siempre todo el tiempo, aún en el tiempo de la madurez. Él no puede quitar sus ojos de nosotros. Nos ama tanto. Pero el trato con nosotros sí va cambiando, como va cambiando el nuestro con nuestros hijos. Y vemos como bebé es una provisión total, hay una protección absoluta. La protección también va cambiando. El hijo después se va de la casa, el hijo ya es un hombre maduro, ya se casa, ya no está, pero sin embargo, la protección sigue siendo siempre, ¿verdad? Sigue siendo sobre nuestros hijos. En un momento en que nuestro hijo tuvo un problema bastante fuerte y estábamos inclusive celebrando mi cumpleaños, él llegó un poco tarde, lo vi llegar con los ojos irritados. Entonces, recuerdo que yo le dije, en un momento dado que estuve solo con él, le dije, hijo, ¿lloraste hoy, verdad? Me dijo, sí, papá, es que estuvo fuerte. Le digo, ok, quiero decirte que el que pelea contra ti, pelea también contra nosotros. Y nosotros estamos a favor tuyo para apoyarte, ¿sí? Y aunque el hijo sea infiel, nosotros seguimos siendo fieles. La forma de ayudar y de apoyar
que Dios nos dé sabiduría para saber cómo apoyar, dónde apretar, dónde soltar, etc. Eso es algo muy personal de cada quien, pero es la provisión, es la protección y es el propósito. Y hay un propósito de Dios para cada uno de nosotros que es diferente. El propósito de Dios en su vida es diferente a mi propósito. Como hijos, usted y yo somos hermanos. A mi nieto le dije el otro día a una de mis nietas, creo, le dije, es interesante que tú eres mi nieta y eres mi hermana. En Cristo, en el Espíritu eres mi hermana y en la carne, en la realidad, eres mi nieta. Tú eres hija de tus papás, hija de mi hija y de mi hijo en amor. En inglés se dice son in law, hijo en la ley, porque se casaron de acuerdo a la ley. Pero se casaron en una base de amor, y el amor hacia mi yerno es mi hijo en amor, por el amor entre ellos dos. Ahora tenemos unos hijos creados del resultado de un amor. Tanto que hablar, ¿verdad? Y la provisión, la protección y el propósito. Y cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros nietos, todos tenemos un propósito muy personal, por eso tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes cualidades. No nos comparemos unos con otros, sino pidámosle a Dios. Ahora, el Padre a nosotros nos ayuda a entender un propósito que va cambiando en diferentes etapas de nuestra vida. Muchos dicen, ¿cuál es mi llamado? El llamado va cambiando también por épocas. Aunque la actividad pueda ser la misma, el llamado va cambiando dentro de la misma actividad, o bien nos lleva a actividades diferentes. Eso es de acuerdo a lo que Dios tiene con cada uno de nosotros. Pero los padres debemos crear en nuestros hijos un propósito. Sus hijos tienen un propósito de Dios, y que Dios le ayude a usted a revelarle para poderlos impulsar en ese propósito, corrigiendo, dirigiendo, ayudando, impulsando, hablando de acuerdo a la edad, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, de bebé, de adolescente. Lo mismo es en el espíritu. La Biblia habla de los bebés en el espíritu, los jóvenes en el espíritu y los maduros en el espíritu. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Esa palabra, mi hijo amado, es huíos, que es hijo en la madurez. O sea, Dios, hecho hombre, nació como bebé, llevó un proceso en la adolescencia, llevó un proceso en la revelación del Padre hasta que llegó a la madurez, que Él en los evangelios dice, lo que yo oigo de mi Padre, eso hablo. Lo que veo hacer a mi Padre, eso hago. Por eso en Romanos 8 dice que todo aquel que es nacido del Espíritu, este es hijo de Dios. Cuando caminamos conforme al Espíritu, o sea, hijo en la madurez, no que todavía no seamos hijos, sino que hijo en la madurez, esa palabra ahí en Romanos 8 es huíos. Entonces, en ese momento somos hijos en la madurez porque hemos desarrollado, aprendido a conocer a nuestro Padre en una forma que nuestras decisiones van siendo cada vez un poco más maduras, aunque nos seguimos equivocando, pero van siendo más maduras, no solo como hombres por nuestra edad, sino por nuestra relación con Dios en el Espíritu. Y hay un propósito. Y ahora que estábamos en California, yo estaba leyendo una mañana el Salmo 119 en la parte del medio, y en el versículo 49 dice,
acuérdate de tu palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Y dije, Señor, tú nos hablaste hace tiempo, cuando nosotros estábamos en la dirección del Instituto Bíblico de Cristo para las Naciones, de lo cual fue un honor haber participado ahí. Dios nos dijo, pasen la estafeta a la siguiente generación. Pasamos la estafeta a Hugo Martínez, quien el Espíritu Santo lo puso en nuestro espíritu. Y entonces pasamos la estafeta, es largo el testimonio, pero y Dios nos dijo algo interesante. Este fin de semana que estuvimos en California, asistimos con estos pastores, Storm, Matt y Amy. Y la palabra que oímos en ese momento, una congregación un tanto diferente, la ha ido construyendo. California se presta, es de unos muros muy rústicos, es muy abierto, nada más son unas lonas y tiene fuentes, tiene como 12 fuentes con agua, con diferente propósito. Y el mensaje fue muy interesante. Después los que han estado llevando un tiempo difícil, cargado, pesado, pasen al frente, porque para que oren por usted. Y no fue el pastor, fue otra persona que ni conocíamos, ni él nos conocía. Y me llamó la atención porque él estaba orando por nosotros, y quiero decirle que lo que oró fue algo exacto que hemos estado orando mi esposa y yo. Algo exacto. Y había un pajarito que andaba en el hombro de él y se cambiaba al otro hombro. Y yo dije, es interesante, es otro tipo de congregación, ¿verdad? Pero la palabra dada a nosotros era exacta, nos llegó al espíritu. Después el pastor y su esposa querían conocernos más personalmente porque conocen a Craig y a Carlette, a nuestra hija, nuestro yerno. Han dirigido alabanza con ellos, llevan una buena relación. Entonces llegó y nos empezó a explicar. Él tiene 12 elementos de diferente diseño cada uno. Y él nos fue explicando algunas de ellas porque era muy largo, es un hombre que sabe muchísima palabra. Pero él nos hablaba de la revelación del Evangelio de Cristo en relación al agua. Y nosotros sabemos que el agua representa la vida del Espíritu. Le dijo a la mujer samaritana, Jesús, ¿verdad? Si tú tomaras del agua que yo te daré, se convertiría en una fuente que salte para vida eterna. Y vemos que esta mujer fue y le compartió a los hombres de su aldea. Creyeron en ella, luego fueron con Jesús, creyeron en Jesús y entraron a la vida eterna. Y no eran judíos, eran samaritanos. Entonces de tu interior saldrán ríos de agua viva. Y este hombre tiene diferentes estaciones donde habla de la creación, habla del propósito de Dios hecho hombre, habla del derramamiento de sangre. Es un bloque de una piedra grande, como de este tamaño, de turquesa, con piedras de turquesa entre piedras blancas más lisas. Cuando cae el agua, se ve todo. Dice que lo que dice en Isaías, ¿verdad? Si tú te convirtieres a mí, tus pecados que son rojos como la grana, los haré blancos, ¿verdad? Como la nieve. Y dice que él habla ahí de la sangre derramada, luego habla de varios tipos, no me acuerdo de todos los temas, pero él nos habló de los ríos, de cómo hay ríos jóvenes, hay ríos bebés, hay ríos jóvenes y hay ríos maduros. Lo mismo que estamos viendo, ¿no? Dice, el río bebé es un río chico, podríamos nosotros llamarle arroyo en español, ¿verdad?
Dice, después hay un río un poco más grande y hay un río que le llama el río Maduro, que es el río que se desborda y riega sus aguas, riegan más allá y producen fruto. El Salmo 1 dice que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua. Y oró por nosotros. Nos fuimos a comer después. Y cuando estábamos comiendo y hablando de todo este intercambio de ideas, de cosas, me habló de la Nueva Jerusalén, que estamos ahorita terminando algo sobre la Nueva Jerusalén y de los 12 cimientos de las diferentes piedras. Le dije, fíjate que estamos ahorita haciendo eso. Y Carlos Charlie me hizo un estudio de cada una de las piedras. Dijo, yo las he estudiado. No entiendo todo el significado espiritual. Le dije, yo tampoco. He visto lo que es cada una en lo natural, pero no entiendo todavía. Algo debe haber de Dios. Pero la Nueva Jerusalén es el lugar que el Señor está preparando, donde va a ser nuestro hábitat eterno. Dice, Jesús dijo, ¿verdad? En Juan 14, dijo, yo me voy a prepararles un lugar, y si así no fuera, no se los diría. Si esto no fuera cierto, no se los diría. Y es interesante que él me hablaba de los 12 cimientos. Son personas muy interesadas también en el arte. Y oró por nosotros conforme a los ríos del Edén. Y nos habló de los ríos del Edén, cómo se dividen en tres. Uno es de provisión, es de oro. Pero el otro es creatividad y sabiduría. El otro no recuerdo exactamente cómo lo habló, pero habló de los ríos. Y oró sobre nosotros. Le dije, ¿sabes qué? Ahorita que terminemos de comer, salgamos de aquí, queremos que lo ores y lo profetices sobre de nosotros. Y la forma en que oraron y profetizaron fue totalmente del Espíritu. Y hubo algo nuevo. Y en ese momento me recordó también, acuérdate del Salmo 119, 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual has hecho esperar. Han pasado, ¿qué? 13 años, no sé, que dejamos el instituto. Y mi esposa y yo, los dos, estuvimos totalmente convencidos. A los dos nos habló bien claro de que era el tiempo de Dios para dejar la dirección del instituto, pasar a alguien. Y Dios me dijo algo muy interesante. Es largo darles el testimonio de cómo me habló. Pero Él me dijo, y ni siquiera me preguntes qué es lo que sigue en tu vida. O sea, hay un propósito de Dios para nuestra vida. Siempre nos lo iba mostrando, íbamos tomando la dirección de que nos iba demostrando. Y ahora me dice Dios, ni siquiera me preguntes qué sigue. O sea, espérame Dios, tú eres un Dios con un propósito. Y ahora quieres que te pregunte. Y me acordé, o Él me trajo memoria, como Abraham le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, vete hacia allá y yo te voy a decir, yo te voy a guiar. Dije, ok, Señor. Abraham te creyó a ti y su fe le fue contada por justicia. Después vemos que te creyó a ti en entregar a su hijo, entregar inclusive la promesa. Y como Él creyó en ti, dices tú que su fe le fue contada por justicia. ¡Wow! Y es por fe que nosotros somos salvos en la justicia de Él, hecho en la cruz. Por eso Él dice, toma tu cruz y sígueme. La cruz de Cristo, la cruz de la fe que me ayuda a ver lo que no se ve. Porque por la fe yo tengo la convicción que lo que Dios dice, así es. Y Dios nos dijo claramente. Y nos dijo algo interesante. Ni me preguntes, pero los vas a encontrar en mi río. En mi río. El Señor me ha hecho esperar durante años. No hemos dejado de hacer cosas, pero la mayoría de ellas no han fructificado. Porque a veces queremos hacer cosas y está bien.
no hay problema. ¿Sí me explico? Hemos seguido trayendo el Evangelio, hemos seguido teniendo convivencia, hemos seguido enseñando, hemos seguido escribiendo, hemos seguido. Pero no ha sido lo que Dios tiene para nuestra época. Y yo oré ahí y le dije, Señor, le dije, tal vez esta es nuestra última etapa que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a navegar en tu río y navegar con tu propósito. El que es nacido del Espíritu es como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero oye al Espíritu y camina con él. A veces nos impacientamos, algunas veces como que vemos que la promesa de Dios no se ha cumplido, puede venir desánimo. En Isaías 46, 49 habla algo interesante, nos puede mostrar ahí que el Mesías también tenía desánimos. Tal vez Jesús se desanimó algunas veces, en una ocasión en Getsemaní precisamente fue con sus amigos y les dijo, vengan y oren conmigo. Y tenían tanto sueño, estaban tan cansados que se fue él solo y se estuvo con el Padre. Dijo, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es posible que pase de mí esta copa amarga. O sea, lo que voy a vivir, que pase, pero mi voluntad es hacer tu voluntad. Mi propósito es hacer tu propósito. Dios le habló, el Padre le habló, porque Él nos dice con claridad que Él hacía lo que el Padre le decía y hacía lo que veía que el Padre hacía. Y Él sabía lo que tenía que hacer, pero Él no quería pasar por la cruz en la cual iba a cargar con sus pecados y mis pecados y los pecados de la humanidad, de todos nosotros, de toda la tierra, iban a venir sobre de Él. Y al que fue sin pecado, por nosotros, cargó el pecado de la humanidad. Por eso el Padre le volteó la cara y dijo, Padre, no me desampares. Porque el Padre le volteó el rostro, no al Hijo le volteó el rostro al pecado. Porque sin embargo Él ya estaba establecido que moriría, bajaría al infierno, le quitaría las llaves de la vida y de la muerte a Satanás. El Espíritu Santo lo resucitaría y usted y yo, cuando en nuestra muerte física tenemos la resurrección. Por la resurrección de Cristo, usted puede tener la seguridad de una vida de resurrección en Él. Y el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, vivifique nuestros cuerpos mortales, nuestros cuerpos terrenales. Y usted y yo tendremos un cuerpo de gloria, como el cuerpo que tiene Jesús por la eternidad con Él. Hay un tiempo de Dios, que más bien es la eternidad en Él. Hay un tiempo del hombre en esta tierra. Hay un tiempo del hombre con Dios. No sea usted de los hombres o de las mujeres que viven este tiempo en la tierra sin Dios, sino conviértase, convertidos a mí. Arrepiéntanse de sus pecados, dijo Jesús en el Evangelio de San Marcos. Y bebamos del agua de vida eterna, como hizo la samaritana, cuando puso su fe en Jesucristo como el Mesías, y de su interior corrieron ríos de agua viva. Esta mujer, al reconocer a Jesús como el Mesías, fue llena del Espíritu Santo y fue y compartió la palabra y trajo vida en donde no había vida, porque un río cuando corre trae vida en donde no hay vida. Por eso habla que aún en el desierto. ¡Wow! Creo que con esto tenemos por este día el tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Tiempo de Dios y el tiempo del hombre. Dios los bendiga y que Dios le dé paciencia si está esperando que se cumpla algo que Dios le ha hablado. Pero su fidelidad siempre
se manifiesta aún en nuestra infidelidad, porque es un pacto de amor por medio de su Hijo hacia usted y hacia mí. Dios los bendiga.